Vamos a darle inicio a la sesión de hoy. Hola todos y todas, gracias por estar. Este, Gracias por la que tiene camarita, que mínimamente hace que no le esté hablando a la pantalla nada más. Hoy ya vamos a trabajar estrictamente con el texto de Crítica y Crisis, que, bueno, para los y las que somos costarricenses, creería yo que nos habla un poco a la luz de la reciente elección, ¿verdad? Y de las inquietudes que podemos tener, ¿verdad? Entonces también, si alguno o alguna quiera referirse al respecto, o las personas que no son de Costa Rica quieren saber un poco el lamentable estado de situación en el que nos encontramos, también puedo tomarme un tiempito para eso. Lo primero que antes, si no hay nada por medio, quisiera pues plantearles es retomar un poco lo que les había dicho muy rápidamente. Koselleck, como historiador, nos brinda una teoría de la historia que se denomina histórica, que nos permite pensar la relación de pasado, presente y futuro a través de la relación entre experiencia y expectativa. También, a partir de esto, podemos pensar diferentes márgenes de experiencia de corta, mediana y larga duración. Esto también nos permitirá ya más adelante abordar el problema de cómo se entiende el cambio histórico, pero por ahora me interesa que nos concentremos en esta lectura de larga duración relativa a la tesis, que me parece muy sugerente, la he trabajado mucho, la sigo trabajando, de la moralización de la política. Entonces, primero contexto de la obra. Crítica y Crisis es la tesis doctoral de Reinhard Koselleck. Si ustedes se tomaron el tiempo de leer el prefacio, podrán también ahí situar de que es una obra que emerge posterior a la Segunda Guerra Mundial. Koselleck fue soldado alemán y estuvo encarcelado en su momento. También estuvo en el Frente Oriental, si mal no me equivoco, y creo que fue prisionero de guerra durante un periodo. Koselleck, a diferencia de su maestro, que aparece también nombrado en el prefacio, que es Carl Schmitt, no era nazi, no se reconoce como nazi. Entonces también su orientación en este trabajo era tratar de explicar qué había pasado con Alemania. Y no solo con Alemania, sino con una humanidad que bajo un despliegue técnico industrial inusitado crea condiciones para la aniquilación de seres humanos. Me parece que es una preocupación completamente actual, más ahora que tenemos todavía armas más atroces. No sé si vieron las noticias relativas a que Israel evaporizó gente, literalmente, en Palestina, de que hay armas térmicas que permiten desaparecer sin dejar ningún rastro seres humanos de golpe. Entonces son inquietudes que creo que Koselleck en su momento pensó como buen alemán, pero que también nos remiten a nuestra época. Es decir, es esa contrariedad a la cual él nos quiere llevar a pensar. En ese sentido, como le decía ahora Clara, el debate que brinda Koselleck es un debate de historiadores también, ¿verdad? De cómo se llegó a eso, y ante todo, si la historia tiene una dirección o no. Ustedes tienen que situar que al menos para el siglo XIX, las filosofías de la historia que vamos a comenzar a trabajar hoy y que todavía imperan, ¿verdad? Particularmente en la izquierda ortodoxa, pero ojo ahí que estas extremas derechas o este fascismo contemporáneo, yo sí voy a hablar de fascismo, también tiene una filosofía de la historia subyacente que supone un origen y un fin. Es decir, una línea de estadios sucesivos bajo los cuales pasa la humanidad entera. Ahora, este tipo de propuestas tienen un origen histórico específico y es lo que vamos a comenzar a trabajar porque son la respuesta a otro problema histórico. Y en ese sentido, Koselleck me parece que es muy agudo
primero, no solo en introducir el problema y mostrar su relevancia, sino también en las implicaciones que tiene este momento, que sería, segundo, que alguien entró y no sé qué se me hizo. Hace rato no utilizo Zoom, entonces estoy re perdida. Ya. Las implicaciones que esto también tiene a nivel psíquico, porque vamos a ir viendo cómo Koselleck, sin necesariamente ser psicólogo o psicoanalista o psiquiatra, también apunta a la dimensión netamente psíquica de estos acontecimientos políticos y también acerca de eso que no puede ser controlable. Eso es una de las cosas que a mí me parece muy sugerente de Koselleck. Usualmente los y las historiadoras, al menos los más tradicionalistas, arman una gran narración donde hay un inicio y un fin de las cosas. Esa es la, entre comillas, ventaja que da escribir historia, ¿verdad? En buena y sana teoría una sabe qué pasó. Pero en esas narraciones, y eso es lo que también plantea Hayden White, se van colando otro tipo de motivaciones que le dan un estilo literario al texto. Koselleck tiene todo esto muy presente y por eso si leyeron con cuidado la introducción, él a cada rato está haciendo deslindes en el entendido de que no le interesa hacer una historia que pueda enlazar causalidades, porque para poder establecer eso, nuevamente hay que pasar por todas estas previsiones metodológicas de las cuales le hablé yo a Clara. Es decir, no solamente para poder sustentar quién influencia a quién, una tiene que poder demostrarlo, sino también de que una causa efectivamente sea una causa. Y eso filosóficamente es dificilísimo de establecer. Entonces, esa pregunta que él trae viene también, insisto, alimentada por lo que él lee de Carl Schmitt. Es un texto que yo lo tengo, en algún momento, si a alguien le interesa, se lo puedo pasar, que es el Ex Captivitate Salus, que es el texto que escribe Carl Schmitt desde la cárcel, ya como un nazi apresado, ¿verdad? Porque no sé si ustedes conocen un poco la biografía de Carl Schmitt. Carl Schmitt fue un jurista alemán tremendamente reconocido en su época. En los años 30 él se suma al movimiento nacionalsocialista, se vuelve nazi. Él lo niega, es decir que él fue juzgado en Nuremberg y en Nuremberg él dice que no fue nazi como tal, sino que él se ajustó para evitar ser asesinado a lo que le demandaba el Estado en ese momento. Pero bueno, habría que tomar eso con pinzas porque Carl Schmitt fue el que diseñó la Constitución nazi. Entonces, no fue una participación nada más ahí accesoria. Sin embargo, más allá de eso, Carl Schmitt ha sido y sigue siendo retomado por pensadores de derecha y de izquierda. Y esta lectura que vamos a ver de Koselleck es una lectura crítica que no supone, bajo ninguna circunstancia, el exaltamiento de las posiciones nazis de Carl Schmitt. Ahora, ¿cuál es la interrogante inicial? Como les indiqué, y en esa línea ahora que mencionó Clara Kant, es tal cual. Koselleck plantea su investigación como una investigación de los alcances de la crítica kantiana. Y ojo con esto, porque volviendo a Foucault justamente plantea que en la filosofía posterior a Kant también en algún punto se asume, se da la tarea de juzgar los excesos del poder político. Cosa que coincide con la propuesta que desarrolla Koselleck. Foucault, justamente, al igual que Koselleck, se pregunta por el alcance de esa crítica. Foucault dice, bueno, pero ¿qué tanto le corresponde a la filosofía? Es decir, ¿por qué la filosofía es aquella que tendría que vérselas con los alcances del poder político? Pero bueno, entonces para él lo que le interesaba era una investigación de la crítica kantiana y cómo eso gestó una serie de movimientos. Ojo con esto porque no significa que Kant es el que gesta, sino el desarrollo de una posición crítica que precipitan a la Ilustración y cómo la Ilustración desconoce los efectos de su propio acto. Por eso es que Koselleck habla e introduce aquí una idea que me parece maravillosa a la luz de la clínica inclusive,
que es el desconocimiento de la heterogonía de los fines. Cuando hablamos de heterogonía de los fines, eso remite a esas consecuencias no pensadas de cualquier acto. Eso que se escapa de cualquier acción que ustedes y yo podamos realizar. Eso no intencionado que desborda cualquier acontecimiento. Entonces, para Koselleck, la ilustración justamente desconoce su propia heterogonía. Es decir, desconoce los propios efectos que va gestando en su enunciación. Y ojo, este texto es de 1959, por consiguiente, Koselleck no sabe lo que ya sabemos ahora, que además buena parte de los pensadores ilustrados lo que hicieron fue agarrar diarios de jesuitas, plagiarlo, y con eso gestar una crítica europea al mundo europeo, pero que viene completamente influenciada, y eso sí está documentado, eso sí está probado, de las críticas que realizaban poblaciones milenarias en el continente americano. Entre esas, un conocido pensador llamado Kandariok, que era parte de una población milenaria del norte de Estados Unidos, sur de Canadá, del lado oeste, que en este momento se me está escapando el nombre exacto de la población, que justamente discutía en términos que si ustedes lo leen ahora resuenan demasiado a Rousseau, acerca de cómo se gesta la voluntad, de cuáles son los alcances de la dominación y cómo gestar además un mundo sin dominación. Entonces, hasta eso podríamos ya comenzar inclusive a hacerle crítica a Koselleck, es decir, Koselleck también acá desconoce que además la ilustración fue un plagio, pero bueno, sobre eso volveremos en otro momento. Ahora, ¿por qué le interesa la crítica kantiana? Porque al igual que Foucault, se pregunta por los excesos de la razón. Y en este caso, nada más por aquello de que haya acá alguna persona que no tenga muy presente a Kant o haya que repasar a Kant, hay que poder entender que para Kant la crítica responde a la siguiente pregunta, es ¿qué significa orientarse en el pensamiento? Es decir, el pensamiento del siglo XVII justamente comienza a preguntarse acerca de cómo es posible a través de la razón establecer no solamente el quehacer científico, sino, muy importante, la acción moral, la ordenación de la sociedad y el proyecto histórico en el que se realiza. No por casualidad, también para esa misma época, el concepto de policía justamente es otro. En el siglo XVII, la policía se encargaba de la felicidad de la comunidad. No tenía absolutamente nada que ver con el concepto que tenemos ahora. Porque la cuestión es cómo la razón nos puede llevar justamente a alcanzar esos estándares, y claramente Kant ahí es un muy buen ejemplo, del pensamiento ilustrado, la mayoría de edad. Y en esa línea hay acá un debate de Kant contra, uno, la pretendida, los pretendidos alcances de la razón, es decir, cómo la razón tiene que enjuiciarse a sí misma, y en ese sentido, cómo una época de ilustración puede llevar ahora sí a una época ilustrada. Esa distinción es importantísima porque vamos a empezar a ver cómo en este periodo se asume como proyecto político ilustrar a la gente. Y políticamente hablando, esto tiene también serias consecuencias que siguen estando presentes al día de hoy. Ahora, la tarea de la crítica de la razón, eso sí, en Kant, nos llevaría a la realización de la libertad. Aquí hay otro punto que hay que comenzar también a cuestionar a la luz de lo contemporáneo, de lo más reciente, porque una de las libertades que hemos perdido y que ya para esa época no estaban tan presentes, es la libertad de movimiento en un sentido amplio. Las fronteras, los estados, imponen una limitación seria al movimiento. En otros momentos históricos, previo a la formación de los estados, por ejemplo, si alguna persona quería escapar de la opresión, o un conjunto de personas, se iban.
era más difícil sostener condiciones de opresión al estilo del que tenemos ahora, que inclusive con el despliegue técnico-industrial de ahora puede llevarlo más fácilmente a un totalitarismo, y por eso es que me parece que esta obra es importantísima para entender esas condiciones de posibilidad. Porque para Kant, eso sí, muy importante, la máxima de la Ilustración es aprender a pensar por sí mismo. Ahora, eso sí, que es lo que la crítica contemporánea también observa en Kant. Que para Kant pensar por sí mismo implica pensar desde su condición de hombre blanquito situado en Europa y cristiano. ¿Verdad? Que eso también es importante a la luz de que si bien somos, y desgraciadamente tenemos que aceptarlo, herederos de esta apuesta imperial europea, que impuso además formas de conocimiento, nos impuso epistemologías, son formas además que también desconocieron en su momento su propia condición política, porque vaya a ver si Kant reconoce su lugar político en el mundo, claramente no. No se le puede pedir, tampoco era una época que permitiera mucho eso. Por eso es que, ya volviendo a Koselleck aparece como entonces como una crítica a la crítica kantiana. Es decir, que fue aquello que se quiso cobijar o encubrir bajo la narración épica de la Ilustración, porque es una épica, y si tomamos en consideración a Hayden White, a mí me queda súper claro, una va y lee a Kant, lee a un Voltaire, lee a un Diderot, lee a un Rousseau, claro, estos señores todos estaban convencidísimos de que se había dejado atrás la magia, la religión, la superstición, de que habíamos llegado a una época de Ilustración. ¡Qué lindo! A la luz de lo que ocurre hoy, bien conviene cuestionarse estas cosas. Entonces, él va a trabajar sobre lo que denomina la temprana edad moderna. Ahora, aquí hay precisiones importantes. Estas periodizaciones son alemanas. Entonces, no necesariamente ustedes se van a encontrar, por ejemplo, en un autor o una autora francesa, esta distinción de temprana edad moderna. Inclusive pueden encontrarse en el mismo Koselleck particiones a lo interno de la modernidad que son solo propias del mundo alemán. Ahora, más allá de este comentario, a él lo que le interesa es la estructura de larga duración que se gesta en ese periodo como la gran antesala de las guerras mundiales. Vean que la apuesta me parece ambiciosa y al menos me parece muy bien lograda. Yo conozco bien el texto y es una maravilla de libro, parece que está muy bien argumentado, porque él lo que quiere es enlazar cuáles son, dice él, las estructuras inmanentes que llevaron al desarrollo de la Ilustración. Y cuando habla de estructuras inmanentes, es que propio de lo previo posibilita la emergencia de lo nuevo. Y vean que acá entonces no se trata de que para Koselleck la historia cambia a partir de grandes golpes de efecto o de sentido. No, es una época genera las condiciones de su propia transformación. En ese sentido se acerca más a una dialéctica, un sentido muy hegeliano, ¿verdad? De que el concepto en sí mismo lleva su propia negatividad. En esa línea, cada época llevaría su propia negatividad, y en esa línea estaría cercano a Hegel, a Marx, por ejemplo. Ahora, voy a darles una cita que me encanta del texto y me parece que es muy representativa, que es, un segundo acá que está reclamando atención. No son horas para estar trabajando, dice. Abro la cita.
Dice, lo cuestionado es, ante todo, la problemática de la ilustración moderna y de la emancipación surgida de esta. Dice, su problemática consiste en alcanzar un límite que solo cabe traspasar razonablemente si se reconoce como un límite político. Donde el límite se desconoce como político, la ilustración se coagula en una utopía que, dándole aparentemente alas, provoca contramovimientos que escapan al control de la ilustración, por cuanto ha renunciado a comprender, y aquí está esa frase, la heterogonía de los fines. En efecto, dice él, la heterogonía de los fines es una determinación temporal de lo político que no puede ser superada por utopía alguna. Traduzco, es la ilustración desconoce que su propia propuesta era política. Eso es uno de los principales argumentos que se van a desarrollar en el texto. Porque vuelvo al punto, tal vez un Voltaire o un Rousseau sí eran mucho más claros y enfáticos en reflexionar acerca del Estado y las formas de gobierno que acompañan a ese Estado. Pero en ningún momento pensaron que esta mayoría de edad llevaba en sí misma una propuesta política. ¿Y a qué nos remitimos acá con lo político? Porque es una distinción importante que es schmittiana. Para Koselleck, lo político, esa determinación de lo político, eso que quiere la ilustración saltar por los aires, que él lo denomina en varias ocasiones, que es la aporía de lo político, es que en ningún momento vamos a poder lograr una unidad donde se disuelvan los antagonismos políticos. Ese es el gran problema, que lo político no tiene un fin en sí mismo, es decir, por eso lo dice en otra parte, el destino de la política. Apostar por la unidad, que es algo que aparece en este momento histórico, no lleva más que al totalitarismo. Esa es la gran tesis que Koselleck va a establecer y que por ende dice la ilustración termina viéndose coagulada en utopías. Deme un segundo que se me va a descargar el audífono, entonces me voy a cambiar de agua. Pues aprovecho para comentarte que en la hermenéutica también tenemos el mismo problema. Tenemos a Schleiermacher, a Dilthey, en la misma situación, tratando de encontrarle el sentido del sentido a la historia. Exacto. Es decir, que todos andaban en el mismo equívoco. Sí, 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 por eso es que acá, después de estos, de un Koselleck, un Foucault, un Hayden White, inclusive por ahí ahorita tengo todos los libros en cajas, entonces es un desastre que por eso llegué tarde, soy en plena mudanza. Pero inclusive ya historiadores contemporáneos se preguntan cuál es la pertinencia de escribir historia en esa línea, porque al final de cuentas se trataría de alguna manera, tratar de encontrarle sentido a algo que no tiene sentido. Porque, y aquí voy a retomar una frase que es muy bella, que es de un historiador indio que se llama Dipesh Chakrabarty. Chakrabarty dice que la historia se trataría de hacer bello lo sublime. Es una respuesta tremendamente kantiana, porque lo sublime es aquello que nos embarga, nos desborda, pero no tiene orden, no tiene sentido, nada más está. Entonces la historia es meterle orden a eso, es hacer bello lo sublime, que al final de cuentas implica pues sí una operación que trataría en alguna parte darle sentido a las cosas. Que en el caso de la ilustración, por eso es muy importante hablar acá de los efectos de esto, porque él dice, se coagulan utopías, ¿verdad? Claramente 1789, Revolución Francesa, de ahí surge toda una serie, dice él, de contramovimientos que aparecen ahí, porque hay que pensar el terror de Robespierre como un contramovimiento ilustrado, ¿verdad? ¿En qué momento se pasa de pasarle guillotina a la nobleza a guillotinarse entre ellos?
Son esos contramovimientos, esos efectos no pensados. Entonces, en ese sentido, dice él, la dialéctica de la ilustración no solo surge por sí misma, sino más aún de la situación histórica en la que se desarrolla. También acá Koselleck encuentra que los ilustrados, también al querer pasar la página muy rápido con respecto al pasado, desconocen su propio origen histórico. Y en ese sentido, nosotros y nosotras también tenemos que preguntarnos acerca de nuestras condiciones históricas, porque si hay algo que a mí me parece escandaloso es que a la hora de tratar de explicar lo que acontece en nuestros países latinoamericanos, mayoritariamente los y las que estamos bajo extrema derecha o fascismo, es que se trata de explicar atendiendo a razones de muy corto plazo. Entonces, claro que la pandemia incidió, claro que sí, pero hay que pensar en qué es lo que detona más bien, qué estructuras que están ahí como recuerden, como una experiencia trasfondo de larga duración, se ven exacerbadas bajo circunstancias particulares, que esa es mi tesis, un poco que la moralización de la política se ha exacerbado mayoritariamente por el uso intensivo y extensivo de algoritmos y que hay toda una ya estructura de propaganda con esteroides que lo que hace es justamente abrevar de esta condición de larga duración que para muchos y la gran mayoría, me atrevo a decir, es completamente desconocida. Entonces también en esa línea es eso que no sabemos que sabemos, pero que está ahí. Por eso en la introducción dice él, no en la introducción, en el prefacio, justamente en la página 21. Esta cita también es impresionante, la agudeza de que él tiene acá. Dice, bajo la amenaza de una mutua aniquilación atómica, las potencias mundiales han separado de sus zonas de interés regiones periféricas, en las que, bajo la apariencia de una descarga mutua, se delimitan y así deben legitimarse las guerras civiles. Vean acá cómo él está, sincero, insisto, postcolonial ni decolonial, logrando comprender que el mundo europeo había expulsado esas herencias del nazi favorito de Carl Schmitt, porque eso es una tesis de Carl Schmitt, de que las líneas de amistad que rodearon al mundo europeo hasta 1914 eran posibles porque la enemistad se había enviado afuera. Entonces, eso que el mundo francés denominó Bella Época, lo era solamente en un territorio muy pequeño, muy específico, que es Europa Occidental, que desconocía el efecto de la violencia que estaba ejecutando fuera de esos lugares. Claramente las dos guerras mundiales, y esto cualquier teórico postcolonial se los va a decir, es el retorno de la plantación y de la esclavitud al territorio europeo, que les regresa como inclusive lo he visto ya nombrado así, como un efecto boomerang. Entonces él dice esto, un anillo, dice, en constante desplazamiento de miseria, sangre y terror se ha instalado en torno al planeta. La contraposición a esta guerra civil ya no es el antiguo Estado, dice, sino el planeta entero, cuyas nuevas historias solo se dibujan en el futuro. En otra obra, Koselleck se pone todavía más ambicioso y nos dice, cosa que yo coincido, de que ya desde la Segunda Guerra Mundial en adelante lo que asistimos es a una guerra civil global. Es decir, que no hemos dejado de estar en guerra. Y en ese sentido también hay que vernos un poco hacia atrás y preguntarnos cómo, insisto, nos hemos venido narrando. Ahora, ya en la introducción, perdón, ahí vienen gatas y hacen ruidos que ya no tengo micrófono. En la introducción, él nos pone a pensar entonces cómo esta situación de la Guerra Fría es el resultado de esta crisis. Y ahora, el concepto de crisis aquí es fundamental porque él dice, la ilustración desconoce también de que hay crisis. O sea, lo empieza a nombrar, pero desconoce su papel en el asunto. Muy freudianamente acá el comentario. No sabe de lo que se queja. Entonces, él plantea, y esta cita también me parece maravillosa, dice,
es que la ilustración brinda una primera comprensión del planeta global. Ahora, cualquiera, y espero que a alguno o alguna se le haya ocurrido decir, no, pero fijo, habían otras interpretaciones globales. Sí, probablemente sí. Yo no podría desconocer que las poblaciones milenarias de acá no hayan pensado de alguna manera, de forma que abarcara algo más allá de lo inmediato, algo semejante a un contexto regional o global inclusive. La diferencia es que Europa tuvo el poder imperial para llevarlo a todo el mundo. Y ahí sí, es la primera gran apuesta a nivel histórico, al menos de lo que se tiene documentado, de una apuesta por una primera autocomprensión total, porque ahí es donde aparecen las filosofías de la historia. Vayan a leer la ideología alemana de Marx, vayan a leer a Lenin, que ellos son muy claritos y evidentes en eso, ¿verdad? En el caso de Marx, el modo de producción esclavista, el modo de producción feudal, el modo de producción asiático, que es ahí como una salida ahí para medio acomodar algo que seguramente no terminó de entender, y luego el modo de producción industrial y luego el modo de producción socialista. Vean que es una apuesta por generar una autocomprensión de la civilización inclusive. Pero, dice Koselleck, esto se halla en el horizonte de una autocomprensión filosófica, histórica y predominantemente utópica. Ahora, aquí utopía hay que remitirlo al concepto filosófico. ¿Por qué? Claro que tiene un fuerte contenido peyorativo, pero recuerden que utopía es un lugar que no existe, es un no lugar. Cuando Moro escribe la utopía, lo piensa como una sátira, no como un programa. Ya va a ser luego, digamos, la revisión del siglo XIX de estos términos los que llevan a asociar, por ejemplo, al marxismo con utopía, justo por este tipo de enlaces, porque desgraciadamente, eso sí, como filosofía de la historia, una lee a Marx, Marx es maravilloso, a mí me encanta, pero hay cositas que claramente no. Desde el preciso momento en el que Marx, por ejemplo, habla de que la historia de la humanidad solamente se desarrollará una vez que hay socialismo. De ahí para atrás, Marx denomina que lo que había era prehistoria. Entonces, eso, insisto, establece una serie de condiciones que llevan a no lugares o a lugares que se esperan alcanzar. Y ahí es donde Koselleck dice, es utópica porque el destino, voy a leerlo tal cual, no tiene lenguaje inclusivo, porque el destino del hombre moderno, dice, radica en hallarse en casa en todas partes y al mismo tiempo en ninguna. Qué hermosa frase. Estar en todas partes y al mismo tiempo en ninguna. ¿Por qué? Porque hay una pretensión de totalización siempre operando, una interpretación total, una presencia total, una comprensión total, una explicación total. ¿Y cuántas veces se escucha eso, insisto, cuando uno habla con personas en clínica? Porque justo acabo de recordar, hoy vengo de 8 horas de trabajo, entonces también por ahí aparece una frase en algún momento de una persona que lo que cuenta es que en algún momento alguien, no es cualquier alguien, su figura primaria de cuido, le dice, es que usted siempre tiene que pensar en todas las posibilidades. ¿A dónde lleva eso? Si no a, pues claramente a lugares muy oscuros y tremendos y a un sobrepensar, a una rumiación, pero también nos habla de la pretensión de una omnipotencia que hemos ido gestando a nivel humano. La pretensión que acá Koselleck no deja de lado de querer ser omnipotentes en nuestro despliegue técnico industrial y que por eso, insisto, nuestro momento, la inteligencia artificial, los algoritmos, la capacidad de aparente predicción ingresan justo acá. Por eso me parece, insisto, que es un gran texto este. Claro. Perdón, ahí te interrumpa solamente como para poner el ejemplo, como estas personas que lo escriben todo en ChatGPT.
¿verdad? Y piden consejos de relaciones, consejos, ¿verdad? Y siguen al pie de la letra, ¿verdad? Y es una verdad, o sea, se instaura como esta verdad totalitaria fuera incluso como de la posibilidad de conversación en el conflicto con alguien más, ¿verdad? Es como, Sí, no, ya tengo la respuesta, ya sé qué es lo que voy a hacer y no está la posibilidad, la creación de ese conflicto en el vínculo, ¿verdad? sí, Es justo muy estéril. Ujú. hay un par de autores que he estado leyendo mucho, que uno se llama Nick Coldry y Ulises Mejías, en un libro, no sé si de los paseos, les he pasado varias cosas, que es el colonialismo del dato. Y ellos plantean, claramente es una apuesta que no utiliza teoría psicoanalítica, sino que utiliza otro tipo de aproximaciones filosóficas que hablan del sí mismo, pero ellos plantean que los algoritmos estarían amenazando la integridad mínima del sí mismo, es decir, cómo tomamos decisiones y cómo percibimos la realidad. Me parece que es importante también esto a la luz de cómo esto también podría ponerle algún tipo de dique al desarrollo subjetivo pensando en Foucault, ¿verdad? Ahora que hablábamos de Foucault, por ejemplo, a Foucault le interesan los modos de subjetivación bajo los cuales un ser humano se objetiviza. Y eso, Daniela, que vos estás diciendo es claramente vérselas objetivizado a través de un recurso que es un procesador de lenguaje que juega con probabilidades, porque no piensa, pero ahí se le cede. Por eso es que estos autores están muy preocupados por qué pasa con la subjetividad bajo el marco de la pretensión de que exista una herramienta que suplante de alguna forma o supla algunas condiciones de pensamiento. Porque también, o sea, a mí me escandaliza escuchar de gente que, ay, me aburrí, no tengo que hablar con alguien. Voy a preguntarle a ChatGPT, pero ¿por qué no se inventa algo? Y si no se puede inventar algo, ¿por qué no guarda silencio? En todo caso, si yo estoy con alguien y no tengo que hablar, bueno, hay múltiples otras maneras. Me voy, guardo silencio, me invento una cosa, o ya fue. Pero sí. Entonces, Koselleck encuentra que es, primero, la emergencia de una crisis política no reconocida, lo que caracteriza la ilustración. Nuevamente, ustedes pueden decir como que no fue reconocida, si ahí mataron a un montón de gente, sí, pero si una cosa no tiene que ver con la otra, porque vamos a ir viendo que la ilustración se miró como el tribunal de la historia. Y ahí aparece un concepto que es hermoso, que es el de historia en mayúscula. La historia en mayúscula no existía hasta el siglo XIX más o menos. ¿Y por qué aparece? Porque aparece en el lugar del plan de la providencia divina. Todo eso lo vamos a leer, va a estar argumentado y va a estar demostrado. Me parece que muy, muy, muy bien. Se los adelanto porque este fenómeno de crisis se encubre bajo la pretensión de estar, y esto les va a resonar, del lado correcto de la historia. Porque la historia aparece como un agente, insisto, hay que preguntarse qué es la historia mayúscula, ¿eh? Como un agente con capacidad de juicio a futuro. Por eso es que Koselleck va a ir anudando esto muy delicadamente a la hora de decir los ilustrados desconocen la magnitud de lo que están haciendo porque en todo momento están con la certeza de que ellos y ellas, bueno, ellos en ese caso habían ilustradas, sí, pero no participaron tanto de esto, estaban del lado correcto de la historia. Y eso es una frase que en el marco de hace 17 días en este país, muchas personas utilizaron. Estoy del lado correcto de la historia por no votarle a Chávez. ¿Qué significa eso? Es toda una gran pregunta. Y el desconocimiento de esa crisis y a su vez el desconocimiento de lo que se oculta en las filosofías de la historia.
Porque más allá de que podemos aquí hablar largo y tendido de los restos teológicos que están operando en todas las filosofías de la historia, también está eso que en lo cotidiano se observa. Vayan a discutirle a un liberal ortodoxo o a un marxista ortodoxo acerca de su verdad de las cosas. ¿Qué ocurre ahí usualmente? ¿Han discutido alguna vez con un marxista ortodoxo? No. Clara se muere de risa porque fijo sí. La historia ya tiene una línea definida, ya tiene un fin y por eso es que pueden decir cosillas muy simpáticas como la revolución será o no será. ¿Cómo que la revolución será o no será? Como si ahí la revolución nada más se diera. En ese sentido, Ernesto Laclau y Chantal Mouffe en Hegemonía y Estrategia Socialista se reían tanto, eran bastante sarcásticos de esto. Entonces ellos decían, claro, si para la ortodoxia marxista la revolución es inevitable porque es propiciada justamente por la propia negatividad del capitalismo y nada más va a llegar, entonces ¿para qué diablos militar? Basta con quedarse sentado y esperar a que la historia se despliegue. Parece muy chistoso porque es una confianza casi ciega en los mecanismos de la historia, ¿verdad? En esos engranajes aparentemente echados a andar. Y en ese punto también desconocen que eso implica una serie de posiciones morales. Por eso es que dice él, las filosofías de la historia aparecen para intentar, dice, anticipar esa decisión, dígase la crisis política, influenciarla, gobernarla o muy bien impedir la catástrofe. Entonces, dice él, con esto queda expuesta la dirección interrogativa que lleva a la situación actual. Ahora bien, la sociedad civil burguesa, dice Koselleck, se consideró a sí misma como el nuevo mundo. Lo vamos a ir trabajando conforme vayamos leyendo. Porque la sociedad europea del antiguo régimen, y estoy utilizando términos netamente europeos, era una sociedad tremendamente estratificada, ¿verdad? Reyes, aristócratas, nobles, y ahí para abajo. Los burgueses, recuerden que como estamento son comerciantes, son industriales, son banqueros. En esas épocas los banqueros no son los banqueros de ahora. Ahora los banqueros tienen mucho poder, en esas épocas no tanto. Justamente por lo mismo, manejaban plata, pero no manejaban poder político. Entonces, Koselleck va a rastrear y lo vamos a ir viendo como la emergencia de lugares intermedios, espacios público-privados, como pueden ser los cafés, permitieron la interacción en un sentido democratizante de cada vez más amplios sectores de población que se sentaban en los cafecitos a hablar y criticar, como era un espacio en algún punto privado, al rey. Porque otra cosa muy distinta era que usted se fuera a la plaza pública a hablar mal del rey. Claramente ahí usted no duraba ni 10 segundos antes de verse arrestado y cuidado y si no asesinado ahí mismo. Entonces la burguesía, ya en el siglo XVIII, dice él, se presenta a sí misma como un nuevo mundo. No sé si esto se lo mencioné ya, pero fijo, si lo mencioné igual, no importa, es un datazo. Son tan nuevo mundo que cuando la Revolución Francesa se da, instauran un nuevo calendario. Cambian el tiempo. Hay que pensar en ese arrebato. ¿Eh? Claramente, ustedes pueden decir del gregoriano lo mismo, sí, pero hay que entender que la irrupción de un nuevo tiempo impuesto a través de una revolución es muy distinta a un concilio donde se establece vamos a usar este calendario y no otro. ¿Sí me siguen? Entonces, ese nuevo mundo, dice Koselleck, reivindica un alcance total. Vayan a ver historia acá del siglo XIX. A mí siempre me ha parecido tan chistoso que en un país tropical como este
las mujeres y los hombres se vistieran a la usanza europea, esos calores brutales. Uno dice, pero ¿en qué cabeza, verdad? Esos vestidos completamente ahí enormes en medio, no sé, del calor siquirreño, porque la influencia justamente que tuvo esa propuesta burguesa. Ahora, eso implicó también la pretensión de una filosofía, de filosofías de la historia que llevan en sí mismos el concepto progreso, porque eso sí, vayan a escuchar inclusive hasta el día de hoy a un Milley, a un Trump, cualquiera de estos sigue hablando de progreso, en su clave, pero sí, ¿verdad? Ya sea retomar esa línea que se dejó aparentemente botada, eso que Bauman denomina retroutopías, hablando de utopías. Estamos en este momento en una construcción de un horizonte utópico del pasado, que también es importante tener presente, porque esto de hacer Make America Great Again no es más que, diría Bauman, una retroutopía. Pero también acá la burguesía se establece la tarea de gestar la unidad del mundo. Y aquí es donde yo sí quisiera detenerme un poco, porque a partir de este periodo histórico, y eso sí también se puede documentar, aparece la idea de la unidad del mundo. Eso no estaba. O sea, primero porque el mundo conocido, buena parte de la historia se reducía a la posibilidad inmediata del transporte. Caballitos, botecitos. ¿Ah? La unidad del globo, o sea, la idea del globo empieza a gestarse ya de forma global, valga la redundancia, con Colón, ¿verdad? Porque claro, obvio, los vikingos sí estuvieron, o sea, yo estoy segurísima, sobre eso no hay discusión ya, inclusive los polinesios anduvieron por las costas de Perú, o sea, que había contacto, lo había, pero el punto es el carácter imperial que acompañó la forma en cómo Europa reconoce la globalidad del mundo. Entonces, es en esa distinción donde aparece la idea de una única humanidad. Eso, como tal, no estaba. O sea, ustedes tienen que ahí situar que el concepto de humanidad es histórico, que la forma en cómo entendemos la unidad, la idea de que podamos pensar que haya sociedades unitarias, y esto soy muy insistente porque está en cada campaña política que ustedes puedan ver en casi que en todas las latitudes del planeta. Vamos a unirnos, vamos a ir contra la división, vamos a, no sé, sanar nuestras diferencias. Cosele que encuentra ahí el germen del totalitarismo y yo coincido. Porque no puede haber, y esa es la aporía de lo político, en una sociedad con múltiples seres humanos, múltiples intereses, múltiples formas de pensar, ¿cómo se puede establecer que pueda haber una unidad y que no haya disputa? Porque lo político remite al antagonismo, remite al conflicto. Para el marxismo ortodoxo, la unidad se alcanzaría a través de una forma económica tal que no permita la desigualdad. ¿Qué dijo Freud en el malestar en la cultura al respecto? Lo recuerdo además muy bien porque me gusta como lo dice. Él no dice Unión Soviética. Yo no sé por qué se censura él solito, pero Freud dice el experimento euroasiático. Habría que ver si brindaría esa felicidad que tanto promete. Porque las causas del conflicto son potencialmente cualquier cosa. No sé si recuerdan aquí los y las centroamericanas, la guerra del fútbol, por ejemplo, entre Honduras y El Salvador, si mal no me recuerdo. O sea, se detona por un partido de fútbol. Las guerras de religión, por ejemplo, cualquier punto de diferencia, y eso también es muy schmittiano, puede devenir un conflicto, inclusive existencial. Por eso es que, dice Koselleck, la unidad del mundo, desde un punto de vista filosófico histórico, no es más que una ficción, pero como ficción convoca demasiado. Y tenemos que preguntarnos ahora sí, con herramientas psicoanalíticas, ¿por qué convoca demasiado?
¿Qué será lo que queremos ahí también depositar en la idea de la unidad? Por eso es que él mismo señala, dice, al final de cuentas, la unidad utópica del mundo reproduce su propia escisión. ¿A qué se refiere con esto? Por eso les quería poner a pensar las veces que una discute con gente un poco cerrada. Cualquier tipo de ortodoxia va a defender que su propuesta es la única. Y en ese preciso instante se crea ya una partición. Porque en el primer momento en el que alguien desconozca algo de esa propuesta, aparece como enemigo. Y es ahí donde Koselleck para mí da cuenta de una tremenda trampa a la que se arriba una vez que nos planteamos como horizonte utópico la unidad. Creamos escisiones constantemente. Y por eso es que él dice, y lo cito, su evidencia de este proceso es la angustia y el terror. Porque aquí podemos jugar, ¿verdad? Yo no he hecho ese trabajo, claramente requiere un trabajo sesudo y cuidadoso de pensar, bueno, cómo el totalitarismo puede precipitar angustia en términos de la falta de la falta. Todo está resuelto en el totalitarismo. Ahora, yo también quisiera que pensemos que el totalitarismo al cual podríamos asistir no necesariamente sería de este tipo tan orwelliano, ¿verdad? Que aconteció en el siglo XX. Probablemente ya estemos y no nos hemos dado cuenta por los algoritmos, pero bueno, la cosa es que sí provoca efectos no solamente en la forma en cómo nos organizamos políticamente, sino cómo vivimos, cómo experimentamos la vida. Por eso es que Koselleck dice, aquí estamos frente a un contexto que lo que nos brinda es angustia y terror. Ahora, para él llegar a esta interpretación, justamente ubica en la humanidad, en la única humanidad, esa antesala que les decía, y que luego, desde la Revolución Francesa, dice, engulle a todo el mundo y genera un tipo de conciencia filosófica histórica. Entonces, por eso es que él dice, ¿cómo entender esto? Hay que ir al absolutismo. Y el absolutismo también hay que pensarlo como una solución histórica. Que también no le puedo pedir a Koselleck ser feminista, pero una puede también tomar esta obra y meterle ahí a Silvia Federici y hace cosas muy interesantes para pensar la misma época, porque Federici en El Calibán y la Bruja, ella está pensando también las condiciones de despliegue del capitalismo moderno y cómo eso supuso también la persecución contra mujeres, contra el saber de las mujeres, la ilegalización del aborto, del infanticidio, la eliminación del lugar de las mujeres como parteras, todo esto también asociado a la pretensión de contener e ir centralizando el poder. Porque las guerras de religión, y esto también lo dice así tal cual Foucault, llevaron a un movimiento hacia afuera. Tenemos que pensar que el mundo europeo viene de claramente Imperio Romano, el Sacro Imperio Romano, ¿verdad? Entonces tenemos ahí a la cristiandad como religión oficial, bla, 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 llega Lutero, llega Calvino, ¡prac! Revienta esa interpretación mítica del mundo, porque es de preciso instante en que hablamos que podemos leer la Biblia en nuestro propio idioma, aparentemente, y ya no solo en latín, y no solo que los monjes y sean los padres o los eclesiásticos los que puedan dominar la palabra de Dios, eso produce una escisión muy fuerte en términos de la centralización del poder religioso. Entonces, para para Foucault, perdón, las guerras de religión gestan un movimiento hacia afuera, un movimiento que sería en este caso centrípeto o centrífugo, ya se me confunden, hacia afuera. Mientras que el Estado, intentando contener estas guerras de religión, empieza a centralizar poder.
porque el mundo europeo casi que se aniquila a sí mismo, ¿verdad? En las guerras de religión. Entonces, la respuesta, que fue gestar un estado absoluto, y acá vamos a ir luego a leer a Hobbes, porque es muy ilustrativo, el estado absoluto lo que pone es un miedo que cubra todos los miedos. Es decir, la idea era que frente al miedo a que otro me aniquile porque yo soy protestante, el otro es católico y cosas de ese tipo, no, vamos a poner a alguien por encima de todo eso al que todo mundo le va a tener terror. Si ustedes ven la portada del Leviatán, es un ser hecho de pequeños seres humanos, son homúnculos. Y es un ser que en una mano lleva la espada y en otro lleva la Biblia. Entonces, en ese sentido, es el Dios en la tierra. Y esa concepción implicó la separación entre moral y política. ¿Por qué implicó esa separación? Porque para que el príncipe o el rey pudiera detentar ese poder absoluto, no podía ser enjuiciado. Y una lo puede leer tal cual en el Leviatán. Hobbes establece. Un contrato social se establece entre dos partes que no pueden ya luego renegar de ese contrato. Entonces él dice, si se le cede a un soberano la potestad absoluta de dirimir los asuntos públicos y ya luego usted se queja, usted está cometiendo un acto de rechazo al contrato porque va en contra de su propia razón. ¿Verdad? Literalmente se puede decir, Hobbes diría, usted ya firmó, cállese, aguántese. Ahora, ese problema, José lo identifica en el entendido de que eso provocó una escisión en la conciencia entre un súbdito que tenía que guardar silencio frente a lo que su juicio le podía indicar que el rey estaba haciendo mal, y ese silencio, dice él, se convierte en culpa. Por eso el análisis de Koselleck aquí es muy interesante, porque no va en las direcciones usuales de los historiadores, ¿verdad? Que van sumando acontecimientos, entonces esto se gesta porque, no sé, las condiciones económicas de la Francia del siglo XVII eran tan absurdamente desiguales que provocan y precipitan la Revolución Francesa. Claro que sí, Koselleck no desconoce esta parte, pero también va a darle lugar al efecto subjetivo de vérsela bajo un dominio político que usted reconoce como inmoral, pero que no puede denunciarlo como tal, porque se ve objeto de aniquilación. Por eso, dice él, al final de cuentas, inclusive las condiciones generales sobre las cuales surge la ilustración no sufren modificación alguna en todo el siglo XVIII. Es decir, toda la crítica que empieza a gestarse en el XVII, estamos hablando de 200 años, ¿verdad? Eso también da luz de cuánto se tarda algo en cambiar. No cambia inmediatamente, inclusive posterior a la Revolución Francesa. Recuerden que hay un periodo de restauración monárquica y, bueno, todavía hay reyes en este mundo, empezando por el rey Carlos. Entonces, en esa línea, dice, el absolutismo condiciona la génesis de la Ilustración y la Ilustración condiciona la génesis de la Revolución Francesa. Ahora, ¿cuál es el fundamento de esta crítica? Vuelvo al punto. Crítica supone la capacidad de decidir, la capacidad de distinguir, la capacidad de enjuiciar los alcances de la razón. Esa es la definición estricta de crítica. Porque claro, tenemos nuestro sentido cotidiano, ¿verdad? De criticar algo es encontrarle los puntos aparentemente malos o nocivos. No.
La crítica es un arte del juicio, en un sentido estricto. Como arte del juicio, eso sí, una vez que aparece, y por eso Kant aquí no deja de ser interlocutor, no solamente vino a poner en entredicho a la élite, dice Koselleck, dice el Supremo Tribunal de la Razón, entre cuyos miembros naturales se contaba de manera obvia la élite naciente, dígase los burgueses, vino a enmarañar todos los ámbitos de la vida, la teología, el arte, la historia, el derecho, el Estado y la política. Y aquí ustedes no pueden dejar pasar que el texto claramente está traducido al español, pero con mucha más razón, porque en español nosotros no tenemos por qué usar mayúsculas con estos conceptos. Están en mayúscula por algo, porque son conceptos que aparecen como universales. La historia, la teología, el arte, que llevan a discusiones tremendamente añejas, pero que todavía existen, como qué es el arte. Digamos, claramente una puede tener sus gustos estéticos, yo los tengo, yo soy cero fan, hablando de lo que está de moda de Bad Bunny, cero, pero yo no me voy a poner a discutir si eso es arte o no, porque me parece tremendamente iluso, pero hay gente que todavía discute en esos términos y eso viene de esta época. Insisto, es una conciencia histórica filosófica. El derecho, el Estado. No se está hablando de los derechos, no se está hablando de los estados. Por ejemplo, la historia en mayúscula deja de tener relevancia académica hasta los años 80 del siglo anterior, cuando es a través de la crítica postmoderna y postcolonial que aparece la posibilidad de utilizar esta expresión, historias, o inclusive historias subalternas. Pero aún así, fuera de estos ámbitos que son críticos también, en un sentido estricto, hay muchísima gente que sigue en su vida cotidiana pensando que la historia es la historia y solo tiene una dirección. Por eso es que dice Koselleck, este Supremo Tribunal de la Razón enjuicia todo, la teología, el arte, la historia, el derecho, el Estado, la política. Insisto que esto sigue aconteciendo porque hay discusiones que me parecen que son demasiado torpes en ese sentido. Una cosa muy distinta es que a mí no me guste algo y otra cosa es que yo me dé la tarea de decir si ese algo es arte o no. Por eso, acto seguido, él dice, el mundo espiritual de la burguesía desempeña en este litigio el papel de acusador privado, de suprema instancia procesal y también de parte interesada. Si ven el conflicto de intereses, es juez y parte. La burguesía se ubica como el estamento que sabe. Por eso es que también, volviendo a nuestra condición política contemporánea, una cosa que hay que revisarse mucho cada vez que alguien se atreve a decir algo así. El otro día andaba en una reunión viendo a ver cómo qué diablos hacíamos de organización política. Y una persona claramente con muy buenas intenciones, ¿verdad? Esto no considero que venga desde un mal lugar, pero claramente viene de un lugar que no ha sido pensado en esta línea. Dice, es que a mí me da una sensación tan horrible saber que yo no le puedo convencer a la gente de que lo que están haciendo está mal. ¿Ven la dirección? Es alguien que se ubica desde afuera, que dice, yo tengo la razón del mundo y el resto, dígaselos y las chavistas, votan así porque no entienden. No, yo creo que es que entienden muy bien, tremendamente bien de la cosa. Entonces, ahí, cuando aparece alguien que asume en esa línea el papel de juez, como bien lo dice él, de acusador privado, ¿verdad? Entonces tenemos a un sí, como un tipo de fiscal.
La burguesía entonces es fiscal, es juez y a la vez parte interesada. Claramente, ¿cómo no va a salir la burguesía acá de pie? Porque eso sí, luego eso mismo le va a permitir a Koselleck decir lo siguiente: la burguesía es hipócrita de sí misma. Y ahí es donde desconoce su papel político porque se ubica como instancia universal. Desconoce que es una cosa más. Y ahí, desgraciadamente, hay muchos restos que luego me gustaría, tal vez si ustedes podemos conversar, si los identifican en sus espacios laborales, sus espacios académicos, en su vida cotidiana. Porque es esto: ¿en qué momento nos convertimos en jueces que además acusamos a los otros por no tener una debida comprensión del mundo? Por eso es que él dice: nada ni nadie podía evadirse de la nueva jurisdicción. Y lo que no resistía a los embates y la sentencia de los críticos burgueses era entregado en manos de la censura moral, que hacía cuanto estaba en su mano para discriminar a los condenados y de este modo ejecutar la sentencia dictada. Y de ahí es donde él plantea que este juicio toma de la religión cristiana esta herencia soteriológica del fin del mundo. Entonces, ya no se va a tratar de cuando venga Diosito y haga su rapture, ustedes van a vérselas en el juicio final, ¿no? Va a ser la historia. Entonces, se lanza la carga de la prueba de las acciones del presente al futuro. Y en ese sentido se crea una coartada casi que imposible de discutir, porque ¿cómo va a discutir una del futuro? Que es un poco, por ejemplo, ahora ya viendo ah, los logros económicos chinos, ustedes saben que China ha hecho pequeños detalles, sí, pequeños gestos de disculpa pública por haber condenado a la muerte a millones de millones de millones de seres humanos con el salto hacia adelante, ¿ah? Pues saben que el cálculo puede ser de unas 50 millones de personas, ¿ah? Ya no es poca cosa lo que hizo Mao. Pero si ustedes ven, la lectura de la China de hoy es sí, nos pasamos, nos excedimos un poquito, pero vean lo que tenemos ahora. Y en ese sentido vuelve a aparecer que la carga de la prueba estuvo en el futuro y que sigue estando en el futuro porque claramente el China va en dirección, eso sí parece también estar ya un poco más claro, a convertirse en la nueva potencia hegemónica del mundo. Aprenda mandarín, me voy en esas en algún momento. Em, no sé si podemos irnos deteniendo por ahora para conversar un poco, si hay preguntas, porque estoy viendo que son las 8:30, para no cansarles demasiado, o si prefieren que continúe. Por mí puede continuar. Gracias, Brett. Bueno, entonces voy a ir cerrando un poco esta introducción, que ya queda poco. Entonces, Koselleck también nos va a ir llevando de la mano de cómo entonces los elementos del tribunal divino y del juicio final también justifican la aniquilación, porque también la tesis va por ahí, ¿verdad? Cómo alguien justifica, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, el envío de 2 bombas nucleares, cómo justifica inclusive el mismo día de hoy un Netanyahu, ¿verdad? La evaporación de seres humanos, ¿verdad? O sea, si no es apelando a justamente a que hay algo asociado a esa justicia histórica. Claramente, en el caso de Netanyahu, sigue estando muy presente la cuestión religiosa, no se va a discutir, pero viene también enmarcado en una este,
interpretación muy ideológica de los alcances civilizatorios que tiene o no la sociedad israelita frente a la Palestina. Pero bueno, Ahora, dígame. hola, hola. Hola. Eh, sí, Ah, tal vez también esto de Trump, de Netanyahu, esto que vos decías, ¿verdad? Del poder absoluto del rey que no puede ser enjuiciado. ¿Cómo se, se va perfilando, se va quitando ese derecho internacional también? Y cómo entonces aparece esa enorme decisión de la conciencia del mundo, ¿verdad? Del mundo de cómo silenciarse, cómo hay gente, digamos, como en redes sociales hay una gran voz intentando pues denunciar, pero no hay juicio. Esto de Netanyahu, de Trump, son como reyes sin corona que no hay quien los juzgue, ¿verdad? Porque como que al mismo tiempo cae el derecho internacional y entonces, ¿qué pasa con eso, verdad? ¿Qué pasa con la culpa incluso? ¿Qué pasa con la culpa de los que sí callan haciendo esa escisión, ¿verdad? Esa escisión de calladitos más bonitos frente a todo lo que está pasando versus medio mundo también intentando plantear algo en redes sociales y haciendo denuncia y haciendo boicot, ¿verdad? Entonces, eh, ¿cómo leer eso? Esto que vos decías, ¿verdad? Esa separación entre moral y política eh, a la luz del acontecer actual, ¿verdad? sí, ahí me parece que, a diferencia del absolutismo, más bien acá se trata justamente, y en eso yo sí coincido, o sea, Cosele lo que dice es, y lo vamos a ver, el absolutismo separa moral y política porque el soberano podía actuar inmoralmente sin vérselas enjuiciado al respecto. Es decir, siempre y cuando fuera para sostener al Estado, usted podía hacer lo que usted le diera la gana, tal cual. Entonces, si usted tenía que ejecutar gente, es ahí donde está esa escisión. Ahora, para Koselleck, la Revolución Francesa o la Ilustración más bien vuelve a unir ambos ámbitos, pero más bien desconociendo lo político, que es la aporía de lo político, que era lo que les decía, el antagonismo como condición existencial. Graeber, que es un arqueólogo ya fallecido, anarquista, toma de Bateson el concepto de esquizogénesis y plantea que todas las comunidades justamente nos construimos a partir de procesos de esquizogénesis, es decir, de conflicto y de diferencia frente a otro. Otra manera de decir el narcisismo de las pequeñas diferencias. La cosa es que sí es inevitable, porque si lo tomamos inclusive desde el propio Freud, o inclusive Lacan también va en la misma dirección, no puede haber uno sin otro. Y en ese efecto de frontera hay relaciones antagónicas. Ahora, la moralización pretende a partir de afirmarse desde lo bueno, todo lo bueno, esto es lo único bueno. Entonces ahí se introduce esto que ahora me parece que vemos ya con esteroides, literalmente, que es que ahora sí avanzando al momento actual. El texto, este es del 59, el de Koselleck, ¿verdad? Entonces todavía Koselleck ahí reconoce que existe algo como un orden internacional que en principio está orientado a evitar que esto vuelva a pasar. Pero aquí Koselleck no puede hablar de lo que hay obras más recientes de él que claramente no lo van a ubicar en esa confianza o en ese optimismo. Porque el problema de fondo con el derecho internacional es que nunca tuvo fuerza. Y ahí la discusión nunca se dio en esa dirección. Derrida es el que apunta mucho a eso ya a principios de los años 2000. Antitos de morir, él estaba muy preocupado acerca de estos ya indicios fuertes de extrema derecha, nacionalismo, xenofobia. Derrida como francés
era muy cercano también a las reivindicaciones en su momento de Algeria, entonces le interesaban esos temas. Y él justamente daba en un punto, me parece a mí, o sea, si usted no tiene fuerza, ¿cómo aplica derecho? Ahora, solamente siendo en esa línea muy burgués y muy bueno, una podría pensar que basta con que se enuncie el principio. Pero yo trabajo realismo político y no puedo evitar decir esto. O sea, el derecho internacional nunca funcionó, empezando porque tenemos G7, donde Estados Unidos, Rusia, China, India, Pakistán, eh, alguno que otro cambia ahí porque son fichitas que a veces ponen y sacan, a veces entra Brasil, no sé, o a veces entra alguien de Europa, Alemania, una cosa así, pero tienen poder de veto. Entonces, ¿qué derecho internacional hablamos cuando, por ejemplo, Cuba lleva no sé cuántas décadas con bloqueo? ¿Qué derecho internacional hablamos cuando Palestina lleva no sé cuántas décadas de verse bajo tierra arrasada? Entonces, nunca hubo fuerza en el derecho internacional. Entonces, formalmente hablando, y esto es algo que se rastrea en la literatura desde el siglo XVII, estos autores, Hobbes, Locke, Spinoza, toda esta gente, siempre dijeron, a nivel internacional los estados están como si estuvieran en estado de naturaleza. ¿A qué se referían ellos? De que no hay un poder que regule, no hay política en el derecho internacional. Ahora, posterior a la Segunda Guerra Mundial, se establecen aparentes mecanismos orientados a que no vuelva a pasar esto. Pero ¿dónde sí siguió ocurriendo? Y ahí es donde también tenemos que volver sobre nuestra propia narración histórica, ¿verdad? Entonces mucha gente es como, ay, pero el fascismo, cómo que volvió? Es que nunca se fue. La cosa es que nos intentamos convencer que se había ido. Pero todas las dictaduras conosureñas, las dictaduras centroamericanas, los regímenes militares en Ecuador, en Bolivia, las dictaduras en Brasil, toda la parte no occidental de Europa, ¿verdad? Más allá de la Guerra Fría y los estados satélites, pero bueno, Grecia, Portugal, África, o sea, la cantidad de masacres, de hambrunas, de guerra civil, de devastación. A mí que no me vengan a decir que eso no da cuenta de que no hubo paz en ningún momento. Quisimos vendernos la idea de que sí. Ahora, lo que hace Trump, y eso es mi interpretación, es nada más levantar la careta y profundizar este movimiento. Porque en todo momento Trump lo que enarbola es una lectura moral del mundo, que no quiere hacer pasar por política, porque si lo pasara por política tendría que, por definición, ahora sí, declarar abiertamente quiénes son sus enemigos. Pero por eso es que él, inclusive se burlan de él mucho por esta cuestión de que amenaza y al final nunca hace nada. Entonces ahí una se da cuenta de que al final de cuentas, valga la redundancia, se tratan de posiciones morales que claro que sí tienen efectos políticos. Y en ese sentido, lo que se quiere dar cuenta hoy es de una lectura, insisto, moral del conflicto. Entonces, en Argentina, están por ya terminar de aprobar jornadas laborales de 12 horas. ¿Verdad? Es una cosa aberrante en un país que desgraciadamente fui hace poco, lo conozco relativamente bien, he ido varias veces porque tengo amigos y amigas allá, y Buenos Aires está destruido, o sea, es re triste, o sea, económicamente están deprimidos, la ciudad se siente deprimida, y aún así, esto ocurre, y vean cómo las redes se han ido a, por lo menos a mí, lo que me salen ahora, la discusión de los Terians, ¿verdad? De estas personas que se identifican como animalitos. Entonces, la discusión en redes, y ahí es donde una ve la potencia que tienen para producir realidades, no ya para reportarlas, que es la gran diferencia entre los medios de comunicación masiva y la experiencia mediática reciente. Chao, Andrés, gracias.
que la experiencia mediática reciente no reporta la realidad, la produce tal cual. Entonces, se desvía mucha gente a dar una discusión moral acerca de qué serán estos muchachitos y muchachitas vestidos de perrito, que a quién le debería importar, a mí me vale cualquier cosa, pero se desata un pánico moral en medio de un ajuste político-económico brutal. Y eso llama más la atención por algo. Y es por eso que a mí me parece que esta tesis que él sostiene, porque al final de cuentas Koselleck, y lo dice en múltiples momentos en la introducción, esto es un trabajo de especulación histórica, claramente con pruebas, o sea, él trata de demostrar, pero es que en larga duración no podemos no hacer especulación, porque ni ustedes ni yo vamos a traer acá, no hemos inventado el viaje en el tiempo como para irnos al siglo XVI y preguntarle a algún señor de esos qué estaba pensando. Entonces, en esa línea, me parece que, porque mi hipótesis es la siguiente, que la estructura de larga duración permanece y hay una discusión inclusive con otras personas de la época que están queriendo ver si estamos en cambio de época o una época de cambios. Yo creería que todavía no hay un cambio de época. Estamos todavía en una época de cambios. ¿A qué me refiero? De que las condiciones de posibilidad que produjeron los conflictos políticos desde el siglo XVII permanecen, porque son discusiones morales en el fondo. Claro que hay una parte material económica. Yo tengo mi corazoncito marxista también, pero el capitalismo se defiende moralmente. El capitalismo ya no se está defendiendo porque no tiene cómo defenderse materialmente. Si la discusión la dieran materialmente, se dispararían en el pie, porque estamos en el momento histórico con mayor desigualdad desde la Revolución Francesa. O sea, en este momento hay más desigualdad que en ese momento. Y en ese momento eso precipitó a que un montón de gente tomara armas y se fuera a aniquilar gente y volar cabezas. La cosa es que ahora es tan grave que solamente mencionar algo semejante a resistencia armada en algunos sectores de la sociedad civil es equivalente a usted es lo peor de lo oprobio porque no va a vencer al fascismo con paz y amor. Y ahí es donde yo sí sigo observando esa persistente moralización. Porque hoy lo hablaba con una colega en el consultorio, que 4 años más, en nuestro caso, 4 años más de desfalco, salud, educación. El país ha caído en una espiral de violencia casi que ya indetenible. No tenemos dominio de las redes porque es ahí así de asimétrico. ¿Quiénes dominan las redes? Los grandes multimillonarios que han visto su riqueza crecer de manera desproporcionada de la pandemia. Entonces ellos controlan los algoritmos, nos controlan qué vemos, qué tanto circula lo que podríamos denunciar por redes. Y todo esto entonces en una situación de desigualdad económica tan brutal que además la gente no le queda nada más que sobrevivir. En ese contexto, ¿cómo apostar a que una marchita por amor y con... Yo sé, claro que hay que defender la ternura y hay que defender claramente al amor, pero en algún punto tiene su límite y más cuando hay situaciones así de asimétricas. Entonces, cuando vemos, yo veo que la respuesta frente a lo que ocurre no es un llamado a la organización a cómo pensar políticamente la resistencia y tomando en consideración que esto tarde o temprano nos va a llevar a un escenario existencial, que el único que nombró eso, hablando de elecciones, fue Hidalgo, que es increíble que sea uno de los neoliberales más acérrimos a nivel país, el único que nombra que estamos en un problema de antagonismo existencial, es decir, que esto ya es de vida o muerte, es el único. Pero el resto es, no, apostemos por las buenas formas, mientras que el resto evapora gente.
utiliza a Palantir, que es una red de satélites que ya está orientada a nivel global para poder ejecutar sus redadas, para poder perseguir migrantes. Hay campos de concentración. En este momento, la cantidad de personas en detención, migrantes en Estados Unidos, supera con creces la cantidad de personas que estuvieron detenidas en la Segunda Guerra Mundial. Y que esto no se esté hablando en estos términos y que lo que pese más es, insisto, cómo vamos a resistir desde las buenas formas, es ahí donde una vez tremendo todavía la tremenda influencia que tiene esta conciencia histórica. Es como, ¿cómo vamos a pretender que vamos a apostar, que vamos a salir moralmente de esto? ¿Cómo vamos a convencer a Trump, que además es un pedófilo? O sea, toda esta gente, ¿cómo le vamos a convencer discursivamente que lo que están haciendo está mal si en alguna parte se asumen como aquellos que más bien llevan la batuta de la historia, porque es ahí donde esa burguesía, nuevamente, se vuelve hipócrita de sí misma? Entonces, es ahí. Y pensemos, por ejemplo, crisis climática, ahí es donde veo yo también otra gran moralización. Entonces, yo me bañé un día 20 minutos con agua caliente y me regañan porque hay que desperdicio de agua. Ah, vayan a ver la cantidad de jets privados que salieron del Super Bowl. Del mismo Super Bowl que además ahora se quiere ver como el epíteto, casi que el, no sé, el ejemplo paradigmático de la resistencia, pero la gente se olvida y ahí sí, más allá de la música o no, a mí no, eso no me interesa, pero la gente se está olvidando que Bad Bunny ahí llega con permiso y que además la NFL cambia sus entretiempos después de lo que hizo Kaepernick hace unos años, que fue denunciar el racismo institucional en Estados Unidos. Entonces la NFL, para no perder fans, entonces empieza a meter en el entretiempo personas afros y latinas, pero es con permiso de la NFL. Entonces, nos tienen de alguna manera bien, este, bien atrapados en la trampa, me parece. Eso sería un poco lo que podría decirle. ¿Algo más? Me ha gustado mucho eso que dijo de Bad Bunny, porque, bueno, si uno, a mí nunca me gustó Bad Bunny por el asunto de la misoginia que él cantaba, ¿verdad? Que él representaba en sus canciones. Pero luego, se le ha hecho una especie de propaganda como de libertador, como de ícono político solidario de problemas, por ejemplo, de los apagones de Puerto Rico. Y esta presentación última tan magna, ¿verdad? Que tuvo impresionante. Parecía un dios entrando ahí al estadio, al gimnasio, lo que es como se llame, alabado por sus súbditos, ¿verdad? Eso me impresionó muchísimo, pero también a la vez parecía como un caballo de Troya que entraba, ¿verdad?, al imperio para desnudarlo. Pero uno, si uno lo ve de ese lado, uno dice, oye, esto es un héroe, qué bárbaro, qué valiente. Pero como usted dice, él tenía todos los permisos, tenía todos los apoyos, toda la logística. Entonces, ¿de qué se trata esto? Es una pregunta que no le he encontrado respuesta. ¿A qué jugamos ahora o a qué juegan ellos? Es No que sí, entiendo. me parece importantísimo que nos hagamos esas preguntas. Yo coincido con usted. ¿De qué estamos jugando? ¿A qué jugamos? Claramente yo vi, esto fue un gran debate, ¿verdad? Y puedo también reconocer que hay personas que enarbolan puntos importantes con relación al carácter simbólico del acto, ¿verdad? Y cómo eso visibiliza y pone a hablar gente.
de acuerdo hasta ahí. Pero, ¿qué tanto es disruptivo? Eso sí yo me lo pregunto. ¿Qué tanto efectivamente rompe con algo? No sé. Daniela. Sí, no, tal vez para terminar la conversación, a mí me gusta Bad Bunny, digamos, pero vamos a ver, no es como que lo defienda, ¿verdad? A capa y espada, o que yo diga como que es el artista revolucionario más revolucionario que tenemos en la época, pues no, ¿verdad? Pero con esta pregunta que usted está haciendo, Laura, como de qué tan disruptivo es. Yo, digamos, de lo que he notado en Bad Bunny es como esta aparente, ¿verdad? Como, como que intenta nutrirse de ciertos elementos políticos, ¿verdad? Como la gentrificación, en algún disco anteriormente, él en la performática femenina, ¿verdad? Como vestido de mujer y demás. O sea, como que va agarrando ciertas cosas que yo pensaría que de alguna forma permiten que ciertos grupos se identifiquen, ¿verdad? Y al fin de cuentas, con esto que usted está diciendo, ¿verdad? Como qué tan disruptivo es en lo que yo pienso es en el mercado, ¿verdad? Es como Bad Bunny como un producto, más que un artista, o sea, un artista en el sentido de él en su producción de medio, ¿verdad? Entonces, con lo que usted dice, lo que yo pienso es como qué tan afuera estamos del mercado porque todo lo engulle. O sea, ¿verdad? Es como que aparece Bad Bunny, aparece como en esta lógica disruptiva artística, en apariencia disruptiva, ¿verdad? Con el permiso de los magnates ¿verdad? Del Super Bowl, pero, y hasta cierto punto como una forma de captar una audiencia, ¿verdad? También, porque decir que se diga Bad Bunny tiene el show de medio tiempo del Super Bowl no es cualquier cosa, ¿verdad? Ujú. Habrá quien encienda el tele solamente para ver esos 15 minutos de intermedio, ¿verdad? Entonces, con esto lo que en mi generación yo veo como interesante es eso de que el artista está haciendo más un producto que lo engulle el mismo mercado. Entonces, más bien a su pregunta, yo le devolvería, digamos, otra pregunta, porque claramente no tendría como mayor forma de responderla a nivel teórico. ¿Hay algo afuera del mercado? O sea, en la actualidad, ¿verdad? ¿Hay algo afuera de esta lógica de mercado? Porque yo siento que regresamos constantemente a eso, a la interacción como un medio o un producto. Entonces, por ahí. Eh, ya te doy la palabra, Lea. Dos cosas. Uno, me hizo recordar Zizek, justamente en el sublime objeto de la ideología. Es ahí, creo que sí, es ahí. Trabaja justamente el borde interno del capitalismo y encuentra ahí, muy lacanianamente, cómo el capitalismo suele hacer de su borde interno otra vuelta para poder reconfigurarse. ¿A qué se refería Zizek en ese momento? Algo que también, para cambiar un poco el acento y no solamente hablar de Bad Bunny, pero eso mismo que le pasó a Bad Bunny, eso de mercadearse o asumir o tomar luchas para poder, digamos, tener una presencia en algún tipo de público. Bueno, me hace pensar a Residente, que también hizo lo mismo, pero el punk, ¿verdad? Es decir, hay que pensar en qué momento la Dr. Martens, que eran zapatos de personas obreras, se convirtieron en zapatos de $150, ¿verdad? Entonces, Zizek apunta a eso, que el capitalismo tiene esa capacidad de una mutación que toma su borde, su límite y lo revuelve y lo vuelve mercado. Ahora, afuera del mercado hay, claro que sí hay, lo que pasa es que son experiencias que no suelen estar alumbradas justamente por las mismas lógicas del capital. Yo tengo bibliografía justamente sobre comunes, mayoritariamente son prácticas comunitarias y que sí, son pequeñas, ¿verdad? Pero sí hay muchas en Latinoamérica en las cuales se habla justamente de cómo se reivindica lo común y la categoría de lo común como una forma de ubicarse en contra del capitalismo. Ahora, experiencias hay, insisto, pero desgraciadamente se ven muy opacadas por una hegemonía cultural y a la vez también por la imposibilidad de que eso se extienda a territorio más amplio, porque claro que tienen que haber condiciones de localidad y de organización comunitaria que habría que ver si las podemos gestar en ciudades o sea, de millones de personas, ¿verdad? Pero ahí, si quieres, se lo paso luego, Daniela, para que tenga ahí.
Lea, gracias. Sí, yo me pregunto también con esto, y no sé si ya lo hablaron, perdón, es que me fui un momentito, pero me pregunto también cómo se ubica el otro show de medio tiempo, digamos, el que hicieron la gente bueno, como varias gente de diferentes organizaciones MAGA o de este Charlie Kirk, ¿verdad? Con básicamente el anti-show de medio tiempo, no sé, que fue con Kid Rock, ¿verdad? Em, me pregunto dónde se ubica eso y también con esta capa, ¿verdad? Que usted hablaba del capitalismo, lo veo también en la comercialización del duelo, ¿verdad? En el caso de Charlie Kirk y Erika Kirk, porque, ¿verdad? Erika Kirk salió en un tour entero Ujú. de un supuesto después, o sea, en medio de un supuesto duelo, ¿verdad? Entonces sí, como que me parece muy curioso también como esa capa extra también. Sí. Sí, lo de Kid Rock, yo solo lo único que vi, y también habla mucho de esta desgraciada compartamelización de los algoritmos, pero yo lo único que vi fue que alguien dijo que Trump ni tan siquiera los había mencionado. Eso fue lo que vi. No, no vi nada del show. Es más, no vi nada del otro. Honestamente, no es de mi agrado. Sé que ocurrió, vi clips y cosas así. Pero en esa línea, lo que sí puedo pensar, y esto a la luz de que estoy haciendo ahorita un trabajo de análisis de la campaña que acaba de pasar, es que eso va a un público ya también establecido, ¿verdad? Que no somos, creería yo, nosotros y nosotras. Entonces, que el show de Kid Rock lo vio gente, pero quién sabe dónde están, ¿verdad? Fijo, un montón de gente lo vio y le pareció que eso era lo más llamativo. Lo digo de esta manera porque hoy estaba leyendo una entrevista que le hicieron a unos votantes de Fernández en Buenos Aires, en el sur-sur. Y una persona dijo lo siguiente, cosa que yo me lo sospechaba. Nosotros no vemos los debates porque ahí no hablan de lo que a nosotros nos interesa. Entonces, es ese también, ese cierre con relación a lo que el otro o la otra pueda decir, que ojo también nos ocurre a nosotros, porque por algo yo no tengo la más mínima idea de qué pasó con Kid Rock. Pero es también algo que hay que hacer un esfuerzo, que en mi caso al menos me implicaría meterme seguramente a un montón de cuentas y a un montón de cosas que honestamente yo me pregunto dos veces si quiero hacerlo, ¿verdad? Porque también en esa línea, esto también es una situación cotidiana que hay que pensar, ¿verdad? Cómo los algoritmos dominan nuestra vida al punto tal de que yo sí me lo pienso dos veces para abrir, no sé, un enlace de Trivisión, pues yo no quiero que me salga esas cosas. Entonces, sí, evidentemente, en el preciso instante en que yo hago eso, yo excluyo una cantidad de información tal que me hace muy difícil poderle, por ejemplo, dar alguna razón sobre Kid Rock, porque lo único que vi más bien fueron quejas de sectores más asociados a la izquierda de que fue tanto lo que le molestó a Trump lo de Bad Bunny que ni tan siquiera nombró el show que era para ellos en principio. Pero voy a buscar a ver qué me encuentro por ahí. ¿Algo más? Porque Sí, yo creo que ya. igual del ¿Mm? show yo tampoco sé nada. Lo que sí sabía era como que hubo mucha queja antes del show porque el artista había hecho como canciones con discursos pues como pedofílicos y así. Ujú. Pero sí, tampoco vi el show. Claro, pero ven, ahí es como una pensaría, bueno, para los sectores que claramente vemos ahí un problema, sí, eso es censurable, pero cuánta gente está defendiendo y es ahí donde lo que hace Trump me parece muy importante es quitar la careta, ¿verdad? Trump es igual que a un, no sé, un José, ¿cómo se llama? José Manuel Villalobos diciendo que una niña de 14 años no es una niña, ¿verdad? Entonces que no hubo abuso sexual ahí. Entonces, habría que ver un poco las audiencias, los públicos, cómo se están gestando esas redes.
Pero ante todo, si ya se trata de pensar en resistencia política, yo sí creo que estamos muy, muy mal parados y paradas desde el preciso momento en que no tenemos ningún control sobre la política algorítmica. Entonces nos van a ganar ahí siempre. Por eso es que hay que pensar en otras opciones que lamentablemente no pasan solamente por el discurso, creería yo. Pero bueno, yo creo que es tema para otro momento. ¿Algo más? Bueno, ya la otra semana yo creería que tenemos presencialidad. Entonces, para los y las que llegamos al aula, nos vemos por ahí y al resto pues les miraré por pantallita. Muchísimas gracias por la atención y por las preguntas y los comentarios. Nos Muchas vemos. gracias, te agradezco muchísimo todo. A ustedes por la Gracias. atención. Hasta Muchísimas luego. gracias. Un Está gusto bien. escuchar. Gracias. Chao. Gracias.